tal? Bienvenidos. Hoy os voy a hablar de esta guitarra, una Fender Stratocaster de 1979. En concreto, esta guitarra está fabricada en la época conocida como CBS y os voy a detallar exactamente qué significa esto y cuáles fueron las características de esa época, de los años previos y de lo que ha venido posterior. Bien, la marca Fender se fundó por Leo Fender y básicamente tenía un proceso de construcción y de fabricación de guitarras pues específico, muy artesanal. Utilizaban unos componentes, materiales y unos procesos de fabricación muy exclusivos para esa época y muy específicos. Y cuando CBS adquirió la empresa, que Leo la vendió en el año 1965, intentaron reducir costes y aumentar beneficios, y para poder conseguir eso hicieron cambios en las metodologías de fabricación y materiales que usaban. Entonces esto hizo que en los años de CBS las guitarras fueran diferentes a lo que había antes. Esto hizo que los usuarios, los clientes, podían considerar que los nuevos instrumentos no tenían la calidad que habían tenido antes. Entonces, técnicamente hablando, era así, era cierto, era correcto, pero eso no significa que estos instrumentos sean malos, ni tampoco que lo que vino después fuera mejor. Lógicamente, todo esto que estoy diciendo se basa en los datos técnicos, en lo que es materiales de construcción, procesos de construcción, pero nos podemos encontrar con un instrumento de la época dorada de los años 60, por ejemplo, de Fender, que no hicieran un buen instrumento, porque al final una guitarra es una composición de materiales, piezas y ensamblaje de todo esto para hacer sonar el instrumento, y puede ser que ese instrumento, por algún motivo, por algún fallo en la calidad, en la construcción, en lo que sea, pues no sea un instrumento ideal. Así como, por ejemplo, cualquiera de los 70 sí puede también serlo. También hemos de pensar que actualmente tenemos la Custom Shop, Master Build, marcas como PRS, Sur y muchísimas otras que lógicamente pueden hacer instrumentos de esta calidad, de la época dorada o de cualquier otra. El hecho de que un instrumento sea antiguo no garantiza que tenga una gran calidad, pero sí es verdad que hay ciertos matices y ciertas características que hacen que un instrumento antiguo tenga un gran valor. Esta en concreto es del año 79, pues casi nos encontramos con el periodo final para poder considerar una guitarra vintage. Técnicamente es un instrumento de colección y vintage. A nivel de fabricación y materiales tienen los mismos componentes que una guitarra del año 71, por ejemplo. Sí que difiere de uno de los 69 o de los 70, pero del 71 al 79 prácticamente son exactamente iguales todas a nivel de componentes, materiales, etc. Entonces, como os hablaba antes, ¿no? Os había hablado de la época pre-CBS, y en el año 1965, como os decía, la adquirió CBS. ¿Qué hicieron para reducir costes y para maximizar beneficios? Pues, por ejemplo, cambiaron la forma de la pala, la hicieron más grande para que el logo se viera mejor en televisión, en prensa, en revistas, ¿no? Para exponer mejor el logo. Entonces también, por ejemplo, cambiaron los afinadores por unos de la marca Schaller, alemanes. Cambiaron el acceso al alma, al ajuste del alma, que antes era inferior en el diapasón, lo hicieron superior con un embellecedor de acero que le llaman la bala. Pusieron los dos guías de cuerdas. Luego, por ejemplo, si vamos bajando a nivel de mástil, pasaron detrás de tener los 4 tornillos a tener 3, y además, que yo creo que es un acierto, el ajuste del microtil, que ajusta la inclinación del mástil. Luego, a nivel de electrónica, pues usaron la misma configuración de esa época. Sí que es verdad que a partir del año 79-80 hubo cambios en la base, en la pletina de la base de las pastillas. Estas en concreto son como se hacían en toda la época antigua, ¿no? Previa al 79, pero sí que es verdad que modelos posteriores tenían la base de las pastillas de plástico. Luego, por ejemplo, algo importante que a mencionar es que muchas veces, por ejemplo, las guitarras del año 79, si te fijas en el serial que hay en la pala, corresponde a una guitarra del 79, pero luego tienes que fijarte en la electrónica para datar correctamente la guitarra. Puede ser que sea incluso del año 83. Esta en concreto es correctamente datada del año 79. Luego, lo que os decía, a nivel de fabricación CBS,
Vamos bajando, aparte de cambiar algún aspecto de la electrónica, pero muy poco. Donde sí que influyó a nivel de cambios es en la construcción del puente, el trémolo. El puente antes era una placa de acero y un bloque macizo también de acero, y las selletas eran de latón, esto en la época de Leo Fender. Pues a partir del año 71 se hizo un cambio y el puente pasó a ser tanto la base como el bloque de atrás, todo de la misma pieza y todo de acero fundido, todo era la misma pieza. Entonces esto afecta a nivel sonoro. Luego las selletas pasaron, como decía, de ser de latón a ser también del mismo material fundido del puente. Pues esto, con esta guitarra se aprecia que hay surcos de las cuerdas en dichas selletas, un poco también porque al paso de los años y de la fricción y todo, esas piezas de acero fundido no tienen la misma dureza que otros componentes como podía ser el latón. Luego, a nivel general, la pintura es poliuretano, tanto del cuerpo como del mástil, así como el diapasón. Podemos fijarnos que muchas guitarras de esta época, en la parte del cabezal envejece como más amarillento, y eso es porque la parte superior donde está el logo y el número de serie se utilizó nitrocelulosa. Por esto las guitarras vintage, sobre todo por ejemplo esta, está más amarillada la parte de la pala, pero no el resto del mástil o del cuerpo. Entonces también hay un poco de mala fama a nivel del peso de las guitarras de los 70. Esta guitarra en concreto en mi báscula pesa 3,54 y por ejemplo una PRS Silver Sky en la misma báscula pesa 3,45, igual que tengo guitarras que son más pesadas, modelos tipo Stratocaster. Así que tanto yo ya lo noto, pero sobre la báscula esta guitarra no es pesada, y es que es así, ciertamente yo para nada la noto pesada. Además, al ser un acabado Sunburst, lógicamente cuerpo sin laminar, es una pieza de madera de verdad, está construido con dos piezas de madera, ¿de acuerdo? Puedo ver los tipos de bloque usados y hay dos bloques en concreto. Ahí en esa época pues a lo mejor se usaban más o menos bloques de madera para construir el puente según el color del acabado. Este, al ser Sunburst, pues está súper bien unido y no se nota prácticamente las diferencias de las piezas, y como os decía hay dos piezas. Bien, pues así nos encontramos con la explicación de este modelo, de una guitarra del año 79. Creo que no me he dejado nada por comentar. En definitiva es un instrumento de 45 años que tiene una calidad excepcional, tiene un timbre y un sonido muy buenos. Espero que escuchéis la demostración de sonido y se pueda apreciar. Es cómoda, es fácil de tocar, no lo he dicho, pero tiene un mástil tipo D. Además tiene un diapasón 725, justamente por ejemplo son las características de la PRS Silver Sky, para que os hagáis una idea. Ese tipo de radio de diapasón y ese perfil de mástil pues coincide, no es un perfil en C delgado, sino que para mí es más tirando a D. Y es una guitarra increíble, con un sonido y unas características pues que seguramente los años que han pasado y las calidades de las maderas de esa época influyen en esto. Habrán guitarras mejores, habrán guitarras que pueden sonar diferente, que pueden sonar mejor, peor, pero es cierto que las guitarras de los años 70 pues tienen su sitio en la historia, su sitio en la gente que las colecciona o que las quiere adquirir, y que obviamente con los años pues eso va a mejorar y van a ser muy valoradas, igual que todos los años que hubo anteriores a estos.